Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. E iniciamos el programa de hoy para acompañarte estés donde estés. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Carmen Gabriela Gómez, Melanie Fay, Tito Ramos y en cabina de control, Elías Ortega y Diego Sabela, vamos a estar disfrutando de otro programa más en una noche de sábado, trayéndote historias que solo están en Puerto Cultura. Recuerden que también nos pueden seguir a través de Facebook como Puerto Cultura y también desde la página web de la radio que es www.difusorasoriano.com para aquellos que están más lejos en otras ciudades, en otros departamentos del país. Comenzamos el programa de hoy sábado con Expresión Viva, pero con la ausencia de Sandra Rush. Sandra se encuentra como embajadora cultural recorriendo algunos países. Hoy precisamente está en España, está en Madrid, realizando algunas gestiones culturales de las cuales después nos va a contar acá en el programa. Así que en su espacio, la estoy supliendo, hoy les voy a contar sobre la vida de una escritora uruguaya que es Marosa Di Giorgio. Marosa nació en la ciudad de Salto un 16 de junio de 1932 y falleció un 17 de agosto del 2004. A los 20 años comenzó a publicar su obra y esto fue por los años 50. Marosa fue una escritora que se destacó por utilizar una prosa poco común para su época y creo que junto a otras grandes escritoras de nuestro país, sobre quienes en algún momento vamos a hablar, como por ejemplo Juana Ibarburu, que también ha hablado muchísimo Sandra en este espacio, o Delmira Agustini, incluso Idea Vilariño, fueron mujeres excepcionales. ¿A qué me refiero? Fueron mujeres de gran determinación o constructoras de nuevas posibilidades, forjadoras de una nueva sociedad, mujeres valientes, como supieron ser. Marosa Di Giorgio es considerada una de las poetisas más singulares de Latinoamérica. En sus recitales poéticos, y esto se puede ver incluso en YouTube, ella demostraba una gran capacidad interpretativa en la que mezclaba distintas emociones para crear un ambiente muy particular. Hoy este recurso se utiliza muchísimo, pero no era tan común en su época. Ella sabía cómo transmitir el miedo, el desasosiego, la sorpresa, el deseo, y con su voz cascada y temblorosa, le daba justamente una profundidad, una emoción, generaba un clima muy particular. Marosa Di Giorgio es una persona sobre la cual se han contado muchas cosas que en ocasiones la muestran como alguien muy extravagante o tal vez también muy exhibicionista. Pero los artistas hay que ver que también son muy particulares, ¿no? Unos más reservados que otros y otros más extrovertidos como lo fue Marosa. Hay artistas que sí, realmente son transgresores por naturaleza. Muchas veces lo hacen solo desde su obra y no desde su, digamos, expresión física, ¿no? Eh, y muchos tienen un comportamiento que es común o normal, pero otras veces lo exteriorizan. Y, y Marosa, al parecer, era así. Estaba o parecía estar adelantada a su época. Cuentan, ¿no? Esta es una de las cosas que cuentan por allí, uno de esos mitos que hay, que tomaba el sol desnuda en las lápidas de los cementerios. Yo esto lo creo muy exagerado. Quizá mostrara más sus brazos y sus piernas para la época. Era como en aquel entonces estar muy expuesta. O quizá sea solo una mala prensa que se le hizo, pero son comentarios que circulan por allí, por eso lo destaco. Pero lo destaco por lo que voy a comentar más tarde, ¿no? Decían que Marosa era así muy excéntrica, y lo era.
y la veían como una mujer que ocultaba cosas, que era perversa, decían que era siniestra. En algunos aspectos me recuerda también a Idea Vilariño y también como ella eh, fue una mujer como Idea, ¿no? Que nunca se casaron, nunca tuvieron hijos, y para la sociedad de su época esto era también algo particular, no era lo común. Hoy no nos llama la atención, pero en su época sí. Marosa frecuentaba el mítico bar Sorocabana de Montevideo, en el que pasaba largas horas sola, fumando, observando, escribiendo, y siempre muy elegante. Acostumbraba a vestir atuendos muy ajustados y llevaba siempre zapatos de taco muy alto. Marosa era muy coqueta, muy llamativa, utilizaba prendedores con murciélagos o mariposas, se colocaba antifaz de gato, su cabello teñido de color rojo o naranja la mostraban como una mujer arriesgada, polémica, atrevida, emancipada, ¿no? Hoy no nos sorprendería, pero hay que ver cómo en aquel entonces, en los 50, en los 60, comienzo de los 70, incluso hasta promediando los 80, Marosa llamaba la atención, llamaba muchísimo la atención. ¿Qué diríamos, por ejemplo, qué dirían otras mujeres más tradicionalistas o contemporáneas de Marosa? Me quedé pensando. Eso que le dije hoy, que tomaba sol desnuda sobre las tumbas, bueno, esto, yo qué sé, es interesante reflexionar sobre esta valoración de la sociedad, ¿no? Eh, Salvo por quienes la recuerdan y como yo la respetan por su obra, dirían de ella todo lo extravagante que era y como yo expresé recién, lo arriesgada, lo polémica, lo atrevida, ¿no? En el buen sentido. Entonces, claro, quienes la veían de esa manera y no entendían lo que ella intentaba hacer o cómo ella era, justo esto les provocaba demasiado ruido. En- Les voy a mencionar algunos de los libros que publicó. En 1954 escribió poemas, o publicó poemas. En el 55 Humo. En el 59 Druida. En 1965 Historias de las Violetas. En 1968 Magnolia. En 1971 La Guerra de los Huertos. En 1975 Está en llamas el jardín natal. Ella siguió publicando de manera continua hasta el 2008, donde se editó un poemario sobre su propia antología que se llamó Los papeles salvajes, publicado 4 años antes de la muerte de Marosa y Giorgio, lo cual podría decirse que esta fue la edición definitiva de esta escritora. Marosa publica en 1993 Misales, obra de relatos eróticos. A este libro le continúa Camino de las Petrerías de 1997, Rosa Mística de 1999 y en el 2003 publica su única novela, Reina Amelia. Sin lugar a dudas, Marosa Di Giorgio fue una artista muy especial. Si hubiera nacido en otro continente, donde la comunicación y las grandes editoriales hubieran recogido y difundido, como lo saben hacer con los artistas, Marosa Di Giorgio habría alcanzado un reconocimiento mundial como el de otras escritoras. Pero Marosa era muy nuestra, muy de acá, nació en Salto, como dije hoy, y fue como su obra, Jazmín, perdón, fue como, como su sobrina, Jazmín, y su hermana Nidia, la llamaron y le hicieron grabar en su epitafio Reina Mariposa. En cuanto a esto, hay también toda una historia de por qué lo de Reina Mariposa. En la obra de Marosa Di Giorgio surge una visión de la realidad diferente, lo que es lo que la
caracteriza como escritora también vanguardista. Marosa Di Giorgio plantea una distorsión del tiempo en el que vivimos. Esto es lo que plantea desde su narrativa. No sabría bien decirles con qué intención. No disponemos de ninguna entrevista donde ella lo explique, pero estoy seguro que cada poesía suya decía algo por un motivo que solo Marosa conocía. De esta manera, la vida como fenómeno inexplicable, el sexo, los excesos y la muerte son tratados con asombro y sin ningún tipo de prejuicios, o sea, como se dice, sin ningún tipo de filtro. En sus fábulas, las vírgenes se inician en el misterio del sexo, copulando con animales, plantas y ángeles, hasta incluso con un ser creador, ¿no? Ella lo menciona como la energía primordial también, pero hay que tomar estas palabras de manera literal, no, por supuesto que no. Hay que realizar un ejercicio intelectual para comprender que Marosa quería decirnos que todo fluye y confluye en un solo punto, que la vida empieza y termina y vuelve a comenzar en otro ciclo vital de transformación para con todas las especies. Marosa nació en el campo, viendo a su familia trabajar la tierra para sobrevivir. Sus padres eran italianos, habían llegado a Salto y se afincaron en esa tierra trayendo consigo resabios de la Toscana. Para Marosa, el medio rural fue una fuente de inspiración total, donde la naturaleza la envolvió revelándole un paraíso diferente, porque diferente lo veía y de esa manera lo escribió. Un mundo en el que los perros, los ratones y las comadrejas se juntan con las vírgenes, como ella menciona, o también asesinan las flores para volver a renacer. Este trabajo poético y narrativo muy profundo también nos lleva a ver a Marosa a un nivel de entendimiento con la vida diferente. Por eso digo que no hay que leerlo y entenderlo de forma literal. Hay que saber qué es lo que Marosa está queriendo descubrir. Nos preguntamos, ¿acaso Marosa quiso manifestar cómo la fragilidad puede ser quebrada por la fuerza animal? Yo me pregunto eso. ¿Existe una lectura más profunda en los textos de Marosa y Giorgio? Sí, claro que sí. ¿Eran textos de denuncia? Sí, también. Para Marosa la naturaleza era el escenario. Por eso su crianza en Salto, en el campo, a ella le generó, le provocó ver las cosas de esa manera, donde ella nos cuenta sobre la pérdida de la inocencia y tal vez los miedos de la infancia. Marosa y Giorgio, de niña, quiso ser actriz, pero claro, esto era imposible para una joven que vivía en la ciudad de Salto en los años 50 y con sus sueños, digamos, en un bolsillo, trabajó como empleada en la oficina de registro civil de la ciudad. Una realidad común al día de hoy para muchos jóvenes que no pueden continuar adelante o no pueden seguir adelante sus sueños porque todo es muy difícil. Imagínense en aquella época, en los años 50, ¿no? Marosa también trabajó como redactora en el periódico de Salto, en la sección de sociales, donde informaba sobre los casamientos, los bautismos, los velorios, y acá todo también tiene que ver con lo que ella escribía. Entonces comenzó a estudiar Derecho, pero bueno, lo abandonó.
Marosa era una gran dactilógrafa, acostumbrada a trabajar en la oficina a gran velocidad. Sin embargo, su obra fue escrita totalmente a mano. Qué increíble, ¿no? O sea, Marosa se enfrentó en 1993 a una enfermedad donde le diagnosticaron un cáncer grave, que la llevó, bueno, al final, hacia su final en el 2004, cuando tenía 72 años. Hoy mencioné a Jazmín, su sobrina. Ella cuenta que en los últimos minutos de su tía, en ese mundo en el que ella le hablaba entre lo que era la realidad y el otro mundo que ella veía un gato naranja con párpados dorados que estaba en la ventana de su habitación y que el gato le sonreía con ternura y Marosa, bueno, falleció así, con esa visión, en agosto del 2004. Recordamos a Marosa hoy en Expresión Viva, con gran cariño y con gran respeto. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, me van a tener que disculpar hoy que estoy un poco difónica, pero no voy a dejar de hacer el programa por eso. Eh, Gracias por la convocatoria. Vuelvo a agradecer a los responsables de la radio y en particular a Daniel y Sandra bueno, incluirme de nuevo en este ciclo. Voy a hablar de particularidades y de curiosidades y de algún dato, y ustedes después me van a comentar, van a mandar capaz que algún mail al programa o se van a comunicar con nosotros por redes sociales y nos van a decir si conocían alguno de estos datos o si algún dato adicional de lo que les voy a hablar. A mí me gusta mucho la literatura histórica, me gusta adentrarme e investigar particularidades, de dónde salió esto, quién inventó lo otro, por qué. En el ciclo pasado, chiquilines, estuvimos hablando de la historia del cabello largo. El ciclo pasado me refiero al año 2025. Voy a hacer una breve reseña para si alguien se lo perdió o si alguien no recuerda bien, para luego adentrarme en el tema. ¿Por qué hablamos del cabello largo? Porque el cabello largo ha sido creado y adoptado por los hombres para beneficios propios. Sí, señor, así como se los digo. Uno piensa en cabello largo, sí, las mujeres toda la vida, y antes no se lo cortaban en la antigüedad. No, señor. El cabello largo era símbolo de masculinidad, de poderío y de estatus social, así como me escuchan. Y hasta cierta fuerza mística. Pero qué atrevidos estos hombres. Bueno, todo esto sucedió hasta el siglo XVIII. Los vikingos, que no son tan reales como la serie. Yo la serie mucho no la miré porque tiene mucha violencia y hay cosas que me banco, pero hay cosas que ya no. Entonces no puedo opinar mucho. Pero lo que vi que me llamó la atención es que los trataban como de mugrientos, de que no se bañaban, estaban todo el día de un lado para el otro, y eso no es verdad. Los vikingos se bañaban una vez por semana en los ríos y justamente se lavaban muy bien y hacían apología del cabello. Yo quiero saber, señoras y señores, qué shampoo usaban, porque uno mira los gráficos de la época y cualquier señora que va a cualquier salón de belleza hoy por hoy dice, qué pelazo mi viejo, ¿eh? Bueno, hablando en serio, los vikingos, los espartanos y muchas figuras de poder usaban el cabello largo por aquellas épocas. Para los samuráis japoneses, cortar el cabello era símbolo de humillación o pérdida de honor. ¿Ok? Los romanos fueron quienes pusieron de moda el cabello corto como forma de disciplinar al ejército, que hasta el día de hoy se usa en las cuestiones castrenses, y para que además en combate no se maten entre ellos o no fueran descubiertos con el resto del enemigo, porque si uno venía a venir a uno con el pelo corto, de soldado no tenía nada y ahí aprovechaban y ¡pa! Le pegó un sablazo y lo reventó. Bueno, más o menos basándome en este breve dato masculino de la antigüedad,
el informe fue un poquito más largo, pero quería contextualizarlos en tema. Hoy traje otra cosita que inventaron los hombres en beneficio propio y que luego lo fueron adoptando las mujeres porque ellos dijeron, ya está, no lo queremos más, se lo pueden quedar ustedes. Las mujeres siempre comiendo sobras, qué espantoso, señores. Bueno, les voy a contar el tema de los tacos, no los de comer, los mexicanos, sino el del calzado. Los tacos fueron inventados por los soldados. ¿Por qué? Bueno, vamos por partes. Los tacos fueron inventados por los soldados, la popularizaron los reyes y los hombres lo abandonaron cuando dejó de ser útil para el poder. Y ahí las mujeres lo tomaron, pero eso vamos a hablar más adelante. Resulta que los persas, cuando iban a pelear en su caballería, tenían un pequeño problema táctico. ¿Cómo tirar las flechas con una puntería necesaria montados en los cabellos a puro galope? Pues bien, mis queridos amigos, la solución fue que si tenían un anclaje para pararse en el estribo mientras el corcel cabalgaba y asestar el tiro en sus rivales y no caerse, era un golazo. Entonces a un hombre se le ocurrió, che, pongámonos taco y vamos a pelear de taco. Y entonces ahí lograban el equilibrio y justamente el anclanaje para poder disparar sus flechas. Y bueno, fue hermoso porque se ganaron todos los primeros premios de las guerras de ese momento. Eso fue en 1599 más o menos. De allí a sacar rédito fue un periquete, porque el Shah Abbas, como el grupo musical ABBA, pero con una S al final, envió una delegación a las cortes europeas y los aristócratas vieron el taco como forma de poder militar persa. ¿Qué pasó? Los persas se fueron con esa... ¿Vieron ustedes la ropa de esa parte del mundo que es majestuosa? Esas sedas, son maravillosas la ropa que usaban en esa época. Entonces los tipos se vistieron con sus mejores galas, se calzaron los tacos y se fueron a las cortes europeas. Y las cortes europeas dijeron, qué bueno está esto, porque les da prestigio a los persas. Y claro, y el prestigio se levantó como leche hervida. Luis XIV, le voy a decir más, usaba tacones de hasta 12 centímetros, con escenas de batallas pintadas a mano en el cuero que forraba el taco. Les recuerdo que los tacos no eran tacos femeninos de mujer, de los que yo usaba en el 79, que eran finitos, el famoso Luis XV. Bueno, no, este es Luis XIV. Este es Luis XIV, que no es lo mismo que Luis XV. Sigo con el cuento. Nadie de la nobleza podía presentarse sin usar tacos. ¿Ok? Frente a Luis XIV, todos los de la nobleza iban con tacos. Y el color rojo, o sea, los que andaban con esos zapatones de taco de color rojo, estaba reservado para quienes gozaban de favores de dicha corte. ¿Qué me contás? Básicamente, los alcahuetes, digamos, ¿no? Después de la Revolución Francesa y todos pasados a guillotina, el pueblo no los quiso usar. No porque no fueran cómodos, sino porque no querían parecerse a ellos, a los de la nobleza, a los que habían aniquilado el pueblo y sus derechos. Y ahí le dijeron a las mujeres, bueno, si quieren úsenlo ustedes. Y las mujeres empezaron a recoger del suelo y se agarraban de las mechas, ¿viste? Este es mío, no, este es mío. ¿Te imaginas la escena esa en el medio de la calle? En París, tremendo. Ay, Dios mío, yo los vi primero. Bueno, entonces... El tacón y el cabello largo son los dos símbolos de femineidad más reconocidos en el mundo. Por eso, muchas mujeres se les tiene vetado su uso y sus cabellos tapados para no tentar a la muchachada ardiente, ¿viste? Que muchas civilizaciones o religiones no les permite. ¿Por qué? Porque son los dos símbolos por deducción de la feminidad. Y bueno, los hombres... A nosotros nos toca siempre lo que los hombres han ido descartando. O se le regaló a las mujeres sin medir cabalmente la magnitud de que hasta el día de hoy no hay nada más que enaltezca la figura femenina que el uso del taco. Pero ellos no lo sabían. Pensaban que nos estaban tirando con sobras.
¿Te das cuenta? Bueno, yo les quiero preguntar si ustedes conocen algún dato más de la época y por otro lado, comentarles y que nos aporten si ustedes conocen de alguna cosa que se haya inventado, perdón, que hayan inventado los hombres en beneficio de las mujeres, pero que esté bueno, porque esto está bueno, pero fue como material de desecho. Ahora, las cosas que inventaron directamente para las mujeres, algunas estuvieron muy mal. Por ejemplo, el espéculo. Así que ya saben. Chau, chau. Bueno, vamos a seguir hablando de tacos, melenas y otras billuterías. ¿Por qué? Porque nos falta hablar del vestido de novia. Y si hablamos de cosas femeninas, coquetas y de chicas, es el vestido de novia. Porque investigando esta cuestión de dónde surgió esto, dónde surgió lo otro, vi cómo se casaban las novias antes, que se casaban con unas tafetas divinas, con colores fuertes, como era el rubí, el petróleo, el verde, el azul, que era el menos común, porque el azul, recordemos, de que no era fácil de conseguir y estaba justamente destinado, para la realeza. Pero en este caso, como es la historia de una reina, dije, gol, se metió un vestido azul. No. Yo quería investigar lo del vestido blanco y lo logré. Escúchenme esto porque es tremendo culebrón. Corría el año 1840. La reina Victoria, que tenía 22 años, está a punto de casarse con el príncipe Alberto. Sí, señor. En ese momento, como les decía hoy, que las novias se casaban con esos colores de vestidos, y el blanco rara vez se usaba. Y Victoria, que sería una niña curiosa y desobediente como yo, dijo, me voy a poner el blanco. San se acabó. ¿Pero por qué eligió el blanco? Ni por moda ni por simbolismo. Lo lució porque ella de alguna manera quería lucir, valga la redundancia, y ayudar a los tejedores que se estaban fundiendo porque por el comienzo de la revolución industrial. Entonces las máquinas estaban sustituyendo la mano de obra con unos precios infinitamente más baratos. Y los encajes estos que estaban tejiditos a mano, se hacían en un lugar que se llamaba Horniton, que es una región cerca de Devon. Y bueno, ella dijo, el blanco va a combinar muy bien si yo me pongo estos encajes en el cuello, en el largo, en las mangas, a la altura de la cintura. Y bueno, aprovechó y les dio trabajo a los muchachos y ella cumplió su sueño. El tema es que esa boda en particular estuvo cubierta por toda la prensa de la época. Ustedes imagínense que en 1840 te caiga todas las revistas, los diarios, un infierno. No digo cámaras de televisión porque ya es como demasiado mi humor, pero se cayeron todas las revistas, las Caras, la Rostro, la Ola, la Vanity, todo el mundo, toda la prensa, viste, la Vanguardia, El País, todos se fueron a cubrir porque ella se casaba de blanco. Imagínense. Y las muchachitas de la sociedad que hicieron, cuando la vieron en Estados Unidos y en el resto de Europa, dijeron, yo quiero un vestido como el de la reina, y entonces se empezaron a casar de blanco. Pero vieron que siempre, queridos oyentes, hay gente con cierto grado de maldad que quiere denostar o quiere defenestrar todos los conceptos, las imágenes y todo el aprecio que ella tenía por estos tejedores, que era imposible que una persona con tanta fama, tanto poder, tanto dinero, tuviese empatía por el menos privilegiado. Pues sí, señora, así era. Pero ¿qué se le ocurrió a la prensa? Inventar de que no, el uso del vestido blanco en las ceremonias de matrimonio ya se usaban desde hace un tiempo y que tenían un simbolismo, sí, cómo no, que tenían que ver con el puritanismo. Fíjense ustedes, qué manga de... Bueno, yo les voy a contar una anécdota personal al respecto. Yo recuerdo que era muy pequeña y un día salía de la parroquia de mi colegio con mi abuelita
habíamos ido a misa y a la salida de la misa, abuela se queda conversando con sus amigas y yo jugando con mis amiguitas y vemos entrar a una novia, pero tenía una particularidad esta novia. Esta novia estaba con un taillé amarillito, amarillo patito, un amarillito bien, bien tenue, corto, por supuesto, un trajecito corto, con la falda, digo, corta, ¿no? Y una capelina elegantísima, una chica hermosa, y la capelina al tono con su taller. Las dos quedamos azoradas, espeluznadas, boquiabiertas. ¿Qué es esto?, dijimos. Nos miramos con mi abuelita y entramos nuevamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque éramos tan chusma como en esa época, ¿entendés? Y bueno, mi abuela enojadísima con el padre Juan por oficiar ese sacramento con una novia que no entraba adecuadamente vestida, era ofender un poco a la iglesia, no solo por el color, sino por el corto y un montón de cosas. Bueno, yo no entendía mucho, a mí me llamó la atención y mi abuela dijo, vamos a entrar, y yo dije, sí, esto no me lo pierdo por nada del mundo, porque yo me imaginé que se iba a armar cocoa, porque mi abuela era extremadamente devota y yo era fatal, así que me metí con ella, por supuesto. Pero yo no entendía mucho de qué iba esto del amarillo, del corto, de la capelina, y qué sé yo, la chica para mí lucía bellísima y se acabó. Y mi abuela me respondió con una rara tristeza, porque no es pura. Pero en aquella época no se repreguntaba. Si tú le preguntabas a tu padre por qué no puedo comer ajíes picantes, él te decía, ¿por qué no? O porque sí, sencillamente, los que pasamos los 60 lo tenemos clarísimo. Ahora, si era porque éramos alérgicos, porque nos podía caer mal, porque eran caros o porque estaban reservados solo para los adultos, nunca nos enteramos. Lo mismo pasó con esta respuesta de mi abuela. Yo no repregunté qué significaba ser pura. Estamos hablando que yo tendría 8 o 10 años. Siendo ya adolescente, licial, yo me comencé a dragonear con un chico de mi liceo, ¿no? Y un buen día, él me pidió la prueba de amor. ¡Puah! Y yo, ingenua totalmente, le pregunté, ¿qué es eso? Y él me respondió, es algo que me tenés que dar, digamos, vos me tenés que jurar mi lealtad hacia mí, eso es la prueba de amor. Pero eso sí, ya no vas a poder casarte de blanco. Y yo pensé, ni loca, yo de amarillo, corto y capelina no me caso ni loca. Pero nunca entendí hasta años más tarde qué significaba eso. Bueno, una breve chanza personal. Y para terminar, les voy a contar otra cosa. Sin antes decirles esto, escuchen una cosa. Es rarísimo todo, ¿no? Las mujeres más poderosas de un imperio, el imperio Wari, se hicieron famosas. ¿Y saben por qué? Porque ellas no gobernaban en un trono. No, señor. Gobernaban en el lugar que menos se van a imaginar. Entre la gente, no. En un púlpito, no. En la plaza, no. En una cervecería. Ay, yo debo de descender de ahí porque me encanta la cerveza y el vinito. Bueno, la cuestión es que este pueblo, ya les digo, el Imperio Wari, surgió antes de los incas, antes de la llegada de los incas. Y ellas habitaban, a todas mujeres, en lugares más o menos un poco más de unos 3.000 metros de altura, en una altiplanicie, y desde ahí controlaban a su pueblo, desde la cima, ¿no? Y allí arriba molían, hervían y esperaban la fermentación. Hasta 1.800 litros de chicha por ciclo podían sacar estas mujeres, imagínense. La chicha no era un alimento, pero con ella controlaban, promovían alianzas, los trabajos colectivos, bueno, las alianzas políticas, obviamente, con los hombres, y sometieron a pueblos enteros con una simple bebida. Ay, somos jodidas las mujeres también, che. Y una acá pensando cómo someter al marido. La pucha.
Mis queridos amigos, con esto y un bizcocho hasta el próximo sábado a las 8 p.m. Continuamos en Puerto Cultura y hoy en el segmento Palabras Más, primera parte, vamos a hablar sobre dos temas que van asociados y esto está dirigido a los, iba a decir a los jóvenes escritores, pero a las personas que están queriendo publicar y están escribiendo para tal vez publicar en algún momento. Entonces, ¿cómo llegar al público? ¿Y qué espera el lector? Dos temas que tienen mucho que ver. ¿Cómo llegar al público? A ver, el mercado editorial uruguayo es un mercado que por varios motivos es un mercado que está saturado, porque es poca población, se publica mucho, o sea, se publican muchos miles de libros por año de autores uruguayos que todos conocemos y otros que son que están surgiendo, emergentes. Pero también llega mucha importación de libros del exterior, o sea que hay muchas publicaciones por año, miles de libros, ¿no? Entonces es un mercado que en cierta medida está saturado. Eh, y para las editoriales, obvio que es un negocio como cualquier otro. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es qué ocurre en el resto del mundo. ¿Es también un mercado saturado? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Lo primero que vamos a ver hoy es lo siguiente. Un creador, un autor que aún no ha convertido su libro en realidad, aún no es un escritor, lo que ha hecho es terminado su manuscrito e intenta publicarlo. La obra, cuando su manuscrito es la obra, ¿no? Y el paso siguiente es publicar ese texto, esa obra, que está en ese momento inédito, es eso, es una obra, una promesa. ¿Qué hacer? Bien, la realidad es que no hay un equilibrio entre lo que se publica y lo que se vende. Y aquí hay un factor importante, que es la calidad. Hoy es muy fácil publicar, muy sencillo, se puede publicar en tiendas digitales donde están las maquetas, donde uno fácilmente puede ajustar, poner allí lo que uno quiera y bueno, y ahí va a quedar. Ahí va a quedar y ahí va a quedar sepultado, porque a menos que alguien sepa exactamente que tenés un libro ahí, lo va a ir a ver, si no, nadie lo va a ver. O sea que eso realmente no es perseguir un objetivo como escritor, eso es hacer algo fácil, sin ningún tipo de compromiso. Entonces, lo que primero tenemos que ver o analizar es qué es lo que queremos. ¿Es realmente una necesidad escribir porque necesitamos sacar algo dentro y publicarlo? Bien. Si hacemos el camino fácil es una pérdida de tiempo porque nadie lo va a ver y no vamos a tener un impacto cultural ni pequeño, ni mediano y mucho menos importante. Va a quedar allí como si no hubiera hecho nada, exactamente lo mismo. O sea, para eso se publica en las redes sociales y listo, ¿no? Pero no es el camino del artista, a eso me refiero. Eh, es un tema sí, realmente importante tratarlo porque en las primeras ediciones y las primeras publicaciones para una persona que comienza en esto, a lo que tiene que apuntar es hacerlo bien, hacerlo con calidad. Y si sale, cuesta dinero un corrector o una editorial con correctores, sí, es caro, pero va a tener mucho más penetración en el mercado, van a existir más posibilidades que de hacerlo de la forma fácil. O sea, eh, publicar en papel es lo que se realiza en todo el mundo. Lo del ebook es algo que sirve para otras cosas y no para lo que es literatura. Porque vivimos todo el día leyendo en celulares o en cualquier otro soporte digital y lo cierto es que cuando queremos leer un libro porque nos interesa una lectura, preferimos el libro porque tenemos otro contacto con él, con el libro, ¿sí? Otro contacto con el autor. Es otro disfrute. Eso es una manera mucho más
directa de decir, bueno, ahora estoy en esto, no estoy leyendo por leer, no estoy trabajando, no es un manual, es un libro. Lo quiero tener, lo quiero, le estoy buscando otra conexión. Eso se hace a través del libro de papel y una edición cuidada. Las publicaciones digitales son para informarse, o sea, para conocer el material antes de comprarlo, o cuando se trata de un libro técnico, ¿no? Otro tipo de noticias puntuales. Entonces se puede utilizar el Kindle o cualquier otro soporte para hacer ese trabajo, pero no para disfrutar de una lectura como a mucha gente le gusta. Y si ustedes prestan atención, en el mundo, los grandes escritores, los que sobresalen, los que realmente tienen toda una industria detrás, siguen publicando en papel. ¿Por qué será? ¿Por qué no publican de forma digital? ¿O por qué no lo publican en Amazon y se ahorran, eh, entre comillas, muchas cosas, ¿no? O mucho costo? No, porque no sirve, no es el camino. Se sigue publicando en papel en todas partes del mundo. Lo otro que es importante es lo que mencioné recién, eh, que es importante, digamos, el porcentaje de lo que es tratar de escribir con calidad, ¿sí? Eh, o sea, un libro que hay que publicarlo como se ha hecho siempre, ¿no? Porque esto, más que nada, hoy marca una diferencia entre lo que es la inteligencia artificial o lo que se puede escribir por chat GPT a un libro físico donde el autor se ha involucrado con su obra. Entonces, esto tiene más valor cultural y más valor para el lector que lo otro, que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, si cualquiera lo puede hacer, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué podés encontrar? Nada, absolutamente nada. El público lector se encuentra justamente con esas dos opciones, ¿no? Lo hecho por IA y lo hecho de forma tradicional, por llamarlo de la manera que hay que llamarlo. Entonces, claro, que el mercado se satura, se satura. Que realmente no es un negocio, no es un negocio. Es justamente todo lo contrario, es una necesidad de alguien que quiere publicar lo que siente, el mundo que ha construido, sea una novela, un libro de cuentos, de relatos o poesía. ¿Sí? Ha construido algo. Eso es el arte. Todo lo otro es un juego. Entonces, el mercado se satura, hay muchas publicaciones, hay mucha gente talentosa en el mundo. Sí, sí, porque toda esta exposición mediática que todos tenemos, lo que hace es que todos estemos peleando con las mismas herramientas. ¿Y qué nos va a diferenciar a unos de otros? La calidad, solo la calidad. Así que este tema sobre la publicación es realmente lo más importante que tiene cualquier persona que esté en sus comienzos para tener en cuenta antes o de publicar correctamente o de publicar para nada. Continuamos en Puerto Cultura y estamos en la segunda parte de lo que es Palabras Más, donde vamos a tratar otro tema también interesante para conocer un poco el perfil de los escritores. Porque a veces nos preguntamos eso, ¿no? Como yo lo mencioné hoy en el primer bloque, ¿qué espera el lector? ¿Qué sucede? Cuando el escritor arma, escoge y construye una obra literaria, es porque hay algo dentro de él que necesita transmitir. Eh, Puede ser también que entienda que está faltando algo en la realidad en la que vive y construye esa otra realidad. Puede que su perspectiva sea interesante o no, pero es su perspectiva. Sea cual sea el motivo, siempre hay un público. ¿Mm? Hay un público que está esperando también esa provocación del artista. Pero ¿qué sucede? ¿A qué me refiero? A que muchos vemos a los escritores que llegan al reconocimiento público y deciden tomar distancia de los escenarios y de los encuentros sociales.
o sea, no concurren a las entrevistas, eligen ir solo a los grandes medios de comunicación, o sea, ir solo, digo, a los medios de comunicación importantes, y dejan otros de lado. No firman autógrafo, o sea, son selectivos hacia a lo que van, a dónde van, a exponerse. No se sacan fotos, no les gusta sacarse fotos, y mucho menos que los paren en la calle. Van a hacer las compras con una ropa diferente a la que usan regularmente. En síntesis, se apartan del público y toman incluso a mal cuando alguien les habla en la calle sobre sus libros. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué pasa esto? O sea, hay quienes opinan que el escritor debe mantenerse en una burbuja y que está justificado que se aparte a escribir y que solamente haga eso. O sea, hay quien justifica esa reacción del público. Hay escritores que cuando reciben incluso un premio mayor como el Nobel o la prensa los persigue, se ponen mal, se deprimen, o sea, no resisten la presión. Es verdad, esto es algo muy puntual, pero ha pasado muchas veces. En literatura ha pasado muchas veces. Y generalmente el escritor no está acostumbrado a tanta exposición como el músico. El músico se va haciendo de a poco y ese contacto directo todo el tiempo en un escenario o el actor hacen que tengan otra cintura, otra formación distinta a la del escritor. El trabajo del escritor es diferente al del músico y muchas veces la exposición mediática lo paraliza porque no está preparado para eso. Ahora bien, ¿debe adaptarse a esto? O sea, ¿debe adaptarse el escritor al público y a los medios? ¿Debe aprender a manejarlo? Sí, claro que sí. Son las exigencias que hay. Pero esto es a gran escala, pero también sucede a algo más reducido y en nuestro escenario literario también pasa. Hay escritores que no contestan los mensajes en las redes sociales y ni siquiera ponen un me gusta. O sea, ¿cuál puede ser la reflexión? ¿El escritor se debe a sus lectores? Pregunto. ¿El escritor debe o se debe solo a su obra? La formación de un escritor no solo es mejorar su expresión y la elección de sus temas, sino también es importante que trabaje su relación para con el público. O sea, cómo manejar el estrés, cómo manejar la presión, cómo manejar la situación en general con la gente a fin de mostrarle al público quién es, además de su trabajo creador. Yo entiendo que cuando esto sucede con un escritor muy famoso, pero famoso de vender miles y miles y miles de libros en todo el mundo y donde se hacen traducciones y donde permanentemente está dando conferencias o dando entrevistas, eso es desgastante. Eso es desgastante y el escritor llega un momento que todo eso lo aparta de su momento o de sus espacios de reflexión para con sus obras, porque el trabajo del escritor justamente requiere de un tiempo que no, de repente otros artistas lo manejan de otra manera, pero a su medida o a su propia escala, un escritor, por ejemplo, en Uruguay, esto también le puede pasar, aún sin vender miles de libros, vendiendo de repente unas decenas de libros, si un tema es muy mediático, sí se somete a la misma presión y tampoco está preparado para eso. Pero son temas que deben trabajar, que deben saber que en algún momento pueden llegar y hay que considerarlo. Por eso escribir es preparar, un escritor que recién está empezando también tiene que prepararse mentalmente para un momento así, porque con mucha, mediana o una mínima exposición ya va a estar fuera de su lugar de confort, como se dice, ¿sí? Del ambiente controlado. O sea que nobles escritores a pensar sobre este tema. Continuamos en Puerto Cultura y ahora en la lupa literaria vamos a conversar sobre una novela que al menos a mí me gusta muchísimo, que es La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Una novela escrita por este gran escritor peruano, Premio Nobel de Literatura del 2010,
que es la primera novela que me llevó a una reflexión que, en la que cada tanto caigo. Esa es la verdad, ¿no? Ya van a saber por qué. También recuerdo que la primera novela que yo leí de Mario es La tía Julia y el escribidor. Después leí Pantaleón y las visitadoras, La casa verde, Los cachorros, ¿no? Pero cuando leí La guerra del fin del mundo, una novela que en la edición que yo tengo tiene 720 páginas, me quedé pensando en cómo se repiten las mismas situaciones, como las vimos hace pocos años y cómo están ocurriendo ahora con las guerras que están dando vueltas por el mundo, ¿no? Así que hoy les voy a contar por qué esta novela vuelve a generarme las mismas reflexiones que hace 34 años cuando la leí por primera vez en 1990. Una historia que fue publicada en 1981 y que cuando la leí estaba sucediendo la guerra del Golfo, la guerra del Golfo Pérsico. Pero en ese momento también se desarrollaban otras historias, otros conflictos, como la guerra civil afgana, la guerra civil etíope, la guerra de Ruanda, en fin. El caso es que la novela de la guerra del fin del mundo trata sobre la guerra de Canodus, sobre un episodio puntual que ocurrió en 1887 eh, y que demuestra por qué siempre sucede lo mismo. ¿Por qué sucede lo mismo? ¿No? O sea, ¿por qué los bandos están divididos por los mismos motivos que están siempre? Y cómo a uno siempre le cuesta aceptar la derrota, como ocurre siempre. La novela nos cuenta sobre el conflicto que ocurrió en el nordeste brasileño, lugar en el que los terratenientes ejercían el poder desde hacía ya mucho tiempo. Se trata de una historia apocalíptica que al parecer había generado ese sentimiento cuando cambiaba el siglo, ¿no? Y de acuerdo a lo que ellos viven, los personajes, y donde sucede en un territorio azotado por la sequía y por enfermedades y por la pobreza además, ¿no? Los personajes lo que sienten es que se acerca el fin del mundo. En la actualidad estamos un poco como en los años 60, ¿no? Hablando sobre un cercano fin del mundo, fin de los tiempos. ¿Y qué sucede en esta novela? El tema central es el enfrentamiento entre los campesinos y los militares que defienden, eh, que tienen ese poder, que representan a los intereses de la región. Y acá los campesinos están dirigidos por el consejero Antonio, que es un religioso que promueve los principios del buen Jesús, lo llama, ¿no? Un predicador que va de pueblo en pueblo y que poco a poco comienza a ganar más y más fieles hasta que llega a Canodus, donde forma un pueblo que crece enseguida. ¿Y qué sucede? Se niega a pagar impuestos, argumentando que la república era contraria a Cristo. Y esto desemboca en una guerra. O sea, no le digas a un gobierno que no vas a pagar impuestos porque, bueno, se te cae todo encima. Cuenta Mario Vargas Llosa que nunca hubiera escrito esta novela si no hubiera leído la novela de un autor brasileño llamado Euclides de Scumba, llamado la novela Los Sertones, una novela del año 1902. Y allí es donde descubre ese personaje, Antonio Consejero, y nos cuenta cómo hay también una relación histórica en el episodio mencionado recién sobre la guerra de Canudos. O sea, se mezcla lo histórico con, obviamente, con lo que el propio escritor tiene que ficcionar, ¿no? Esto ocurre
cuando recién se había abolido la esclavitud, en 1808 creo que fue. El personaje principal es el mismo Antonio Consejero, un hombre muy delgado que recorre la zona de Bahía como si fuera un antiguo profeta. Tan delgado era que daba lo mismo verlo de frente que de perfil, dice Mario. A este hombre religioso le molesta que el nuevo gobierno haya permitido incluso el matrimonio laico y no religioso como era en otro momento. Por lo tanto, esto a él lo enfurece, llegando a tener sueños muy confusos en los que se nota su anhelo por restaurar el poder de la iglesia en Brasil. Este consejero y sus acólitos ocupan las tierras de Canous, imponiendo reglas propias, como por ejemplo no aceptar al gobierno oficial de Brasil, no aceptar la moneda porque tiene el rostro del antiguo emperador don Pedro II, y cuando se corre la voz da origen a lo que se conoce como la rebelión de Canudos. La rebelión de Canudos. Entonces el dueño de las tierras ocupadas, el barón de Cañabrava, se encuentra digo, en Europa y él que no puede hacer nada, no le era posible manejar la situación. Entonces, esto le juega en contra al dueño de las tierras, ya que como el barón de Cañabrava también está en política, o estaba en política, y al no poder regresar enseguida, sus contrincantes políticos de Brasil comienzan a decir que la rebelión de Canudos está organizada por el propio barón de Cañabrava. O sea, una fake news del año o del siglo XIX, ¿verdad? O sea, que siempre pasó lo mismo. O sea, siempre hay noticias falsas. Siempre hay todos estos entretelones políticos que uno no sabe si son verdad o si son mentiras. Y la gente toma partido por cosas que a veces ni siquiera entiende. Lo que también nos demuestra que en política los trucos tampoco han cambiado. ¿Mm? Y que se puede ensuciar a la oposición eh, sin ningún tipo de problema. ¿Eh? Pero esto es historia. Aquí empieza la batalla, porque todo termina girando en lo político. Empieza primero las negociaciones políticas hasta que terminan matando al, al reverendo. Y allí es donde surgen algunos personajes que deciden vengar la muerte de Antonio Consejero. O sea, el trasfondo histórico, ese es real. Y Antonio Consejero también existió, aunque hay pocos datos, como también el mano derecha de Antonio, llamado el Beatito, mejor dicho. Sobre este personaje no hay ningún dato, por lo cual Vargas Llosa lo que hace es inventarlo todo, ficcionarlo para que funcione dentro de la historia, para darle sustento, para darle credibilidad al lector. Lo mismo sucede con los personajes militares que tienen un papel protagónico. Existieron, sí existieron, pero no hay datos reales y por esto es que es una novela histórica ficcionada, como tantas, y se cuenta sobre un hecho real donde se destacan los sentimientos y los intereses de todos los involucrados. Pero al final, los actos y las cuestiones humanas son las cosas que no cambian, que nunca cambian. Entonces, ¿por qué este título para la novela? Creo que algo mencioné al comienzo, porque todos los personajes de la novela lo piensan así. Todos creían al final del siglo XIX que ese sería, o lo que estaban viviendo sería el fin de los tiempos. Por otro lado, las personas que vivían en esta zona de Brasil devastada por el clima y además gente muy supersticiosa, creían que el mundo se terminaba porque las nuevas normas del gobierno eran totalmente descabelladas y, y se apartaban de lo religioso. Brasil es un país muy religioso.
Entonces, para aquellos habitantes, el nuevo gobierno era el representante del anticristo, porque permitía el matrimonio laico, y eso para ellos era dañar la familia. También proponían cambiar el sistema de medición por un sistema métrico decimal, que, bueno, antiguamente usaban la unidad de medida portuguesa, que era distinta, ¿no? Entonces todas estas cosas las consideraban una locura, porque creían que esto era una forma de tener controlada a la población. ¿Se dan cuenta cómo hay cosas que nunca cambian? O sea, hoy, por ejemplo, tenemos la inteligencia artificial generando situaciones que uno duda si son reales y no lo son. Tenemos cámaras en todas partes. Los celulares con los GPS también dan de nuestro lugar